Una vez más, el señor Lambán se niega a explicar este chanchullo, repito, un chanchullo que ha montado el gobierno de Lambán en torno al sector de la nieve, jugando con las expectativas, jugando con la ilusión, jugando con los derechos incluso de los aragoneses y sobre todo de los que viven en el Pirineo aragonés. Consideramos que el señor Lambán ha engañado a todos los aragoneses. Hemos visto un espectáculo que desde luego avergonzaría a cualquier gobierno. A pesar de que Podemos y Chunta Aragonesista en el Consejo de Gobierno impulsaron este proyecto de Unión Estaciones financiado con fondos europeos, fueron Chunta y Podemos quienes en ese Consejo de Gobierno facilitaron que se llevara a cabo el impulso de este proyecto y luego, por motivos también puramente electoralistas, porque no les salen los números, se ponen a teatralizar discrepancias, a teatralizar movilizaciones, sabiendo claramente que no les salen los números. En estos momentos hay 26,4 millones de euros en el aire que, como decimos, peligran y están en riesgo. Un dinero que es de todos los aragoneses.